Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de su programa de cada fin de semana, Enfoque 16, el programa donde les llevamos siempre las informaciones más importantes acaecidas en el país y a nivel del mundo cuando así lo amerita para el disfrute e información de todos ustedes. A mi lado, Jesús Camilo y Lenis Martínez. Por supuesto, estaremos con ustedes compartiendo el contenido del día de hoy. Camilo, ¿cómo estás? Así es, muchísimas gracias. Contentísimo de poder llevarle a la población informaciones de primera de los temas que la ciudadanía debe enterarse por aquí, por Enfoque 16. Bienvenidos. Bueno, Camilo, tengo que preguntarte antes de iniciar con el contenido del día de hoy, ¿de qué equipo eres? Para saber si te felicito o no. En honor a la verdad, yo soy liceísta. Yo Así también. es. O sea, hay que hablar de pelota. Pero aquí no estamos muy contentos, no. Pero de igual manera hay que felicitar al equipo de las Águilas porque realmente fue un buen trabajo, un arduo trabajo y que gane el mejor. Aunque no es que el Licey no es el mejor también, pero alguien tiene que ganar. Muy bueno. Y nosotros no podemos dar el mal ejemplo como muchas personas lo han hecho a raíz de este triunfo de las Águilas, que se han desbocado a insultar, a decir improperios. Eso no es así, señores. Hay que disfrutar el juego. Es un deporte que apasiona a todos los dominicanos, pero hasta ahí. Con respeto. Hemos visto acciones inclusive de personajes importantes en cuanto al deporte. Del mismo béisbol dominicano. Que es increíble. Figuras que la población tenía de ello una estimación, una buena imagen, claro. Y entonces han defraudado al pueblo, porque esto es como la política. Una vez ganó ya el candidato presidencial, pues hay que aceptarlo como el presidente de todos los dominicanos. Y ahora bien, ganaron las Águilas, todo el pueblo dominicano tiene que ser aguilucho y darle el respaldo, sobre todo, darle el respaldo que merece en la Serie del Caribe. Entonces, el amigo Luis Polonia, aguilucho desde chiquitico, se pasó. En términos populares, se pasó porque se despachó en las redes sociales con unos improperios, porque parece que algunos peloteros liceístas no aceptaron o no lo invitaron, no sé, ir junto a las Águilas a la Serie del Caribe. Entonces, el reconocido beisbolista, pelotero, Luis Polonia, se despachó con unos términos, con unos improperios que no fueron lo más adecuados, lo que lo obligó a pedir excusa pública, pero que tampoco se puso adecuadamente. Mira, realmente no parece ser que no lo asesoraron pública. Y lo que por lo menos de manera particular percibí es que lo pusieron ahí porque no le quedaba de otra para quedar bien, porque fue muy mal asesorado para dar esas disculpas. Y se fijan la ropa que tiene, la posición que tiene, el lugar que está, como que fue para no dejar. Y qué pena que haya sido así, porque lo que se siente es que en su corazón lo que estaba fue lo que hizo primero, no lo que sucedió después. Así es muy penoso. Y él tiene que saber y recordar que él es una figura pública y que usted tiene que cuidar su imagen y que como usted se expresa, ese concepto va a tener el mundo, no solo la República Dominicana, porque yo estoy seguro que al señor Luis Polonia no lo escuchó y lo vio solamente la República Dominicana, sino muchos países del mundo. Entonces, eso dice mucho de la formación de los dominicanos, no solamente de Luis Polonia. Lo importante también, Camilo, y lo positivo que hay que sacar de esto, que se dispararon las alarmas con la sociedad dominicana, que no se encontró bien todo esto y lo reprochó enseguida. Entonces eso nos dice a nosotros que no todo está perdido. Cuando vemos a veces estos antivalores, pues uno se desmotiva, pero cosas como esta reacción que hubo de parte de toda la sociedad seguidito, pues nos dice que no todo está perdido. Como ya entrando en contenido, Camilo, un poquito más formal y más serio, hay que decir que esta encuesta de New Link ha destapado, digo yo, las emociones nueva vez entre los políticos, tanto del partido oficialista como el opositor y otros más, acerca de que
el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández pues están juntitos en esta competencia, en la aceptación de los dominicanos, y que David Collado, óyeme esta, que esa fue la que más gustó, sí. David Collado pues está por encima de los líderes dentro del PRM. Pero vamos a dejar que sea pues nuestros colaboradores en este reportaje, en este caso Indiana Ortega, que nos trae todo lo que aconteció respecto a este tema. Los resultados de la encuesta New Light, en la que el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández tienen un virtual empate, nuevamente ha desatado las pasiones entre miembros del oficialismo y la oposición partidaria. Según el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien consideró que los datos arrojados por la encuestadora demuestran la fortaleza interna entre los dos principales líderes que tiene ese partido, en tanto que Elías Cerulles asegura que es un buen indicador que la sociedad confíe en el PLD. La simpatía del Partido de la Liberación Dominicana y del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana en la sociedad dominicana siempre ha sido muy connotado. Y ese liderazgo es lógico, se expresa en el liderazgo supremo de nuestra organización, que lo encarnan los dos líderes nuestros, el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Eso quiere decir que a fin de cuentas, tanto el compañero Leonel como el compañero Danilo son los pilares del Partido de la Liberación Dominicana, y el Partido de la Liberación Dominicana es el que mantiene la actitud del pueblo hacia esos dos candidatos. Así que cualquiera de los dos que el PLD decida en el futuro, cuando tomemos la decisión, va a ser el próximo presidente en el año 2020. Para el vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, los resultados de la encuesta New Light demuestran la solidez en el liderazgo social que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, consideró que la misma infla un poco el liderazgo que ha construido en la sociedad el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Esos números de esas mediciones que se hacen con los presidentes es una medición real. La percepción de los ciudadanos tiene que tener de una forma u otra una empatía con lo que sucede a nivel general. Ahora bien, es indudable el liderazgo que tiene Danilo y Leonel en el partido, es indudable. O sea, nosotros tenemos la bendición de que tenemos dos grandes exponentes del partido valorado por la sociedad dominicana. O sea. Sin embargo, a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno no le ha parecido una exageración, quienes favorecen que las mediciones a través de la encuesta de New Light que dan preferencias a David Collado por encima de Hipólito Mejía y Luis Abinader es parte de la institucionalidad y democracia que caracteriza al partido. La miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM, Yadira Enríquez, entiende que la democracia es respetar todo pronóstico y opiniones en términos políticos. Conozco de la misma, pero es bueno que aspiren todo el que quiera. Esa es parte de la democracia. Pero no todo es optimismo, ya que el dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Eddie Alcántara, restó credibilidad a la encuesta New Light, que coloca al presidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández con puntuaciones similares para ser candidatos a la presidencia del 2020. Alcántara dijo que habría que hacer una encuesta acerca de las encuestas. Y como si fuera poco, el Partido Esperanza Demócrata, que preside Ramfis Rodríguez Trujillo, y el Partido Demócrata Institucional, que dirige Ismael Reyes, anunciaron la conformación del Frente Nacionalista Opositor de cara a las elecciones del 2020. Entre un tema y otro, y sin que la sociedad dominicana se detenga por un momento a pensar, ya estamos en campaña electoral rumbo al 2020. Bueno, Camilo, dice Alcántara, Eddie Alcántara, del Partido Reformista Social Cristiano. Que habría que hacerle una encuesta a los encuestados. Muy buen muchacho es. Mire, usted sabe que algunos PRMistas han reaccionado de manera sutil, si se podría decir, de manera pacífica. Pero porque se pasó esta vez la encuesta. Se pasó. David e incluso Collado, el propio David Collado dijo no, es lo que está me están calentando. Él sabe que esos números están muy altos, claro. Y dijo que él está concentrado en hacer una buena gestión
al frente del Cabildo del Distrito Nacional. Así es. Señores, esas encuestas, ya el pueblo no es pendejo, y me disculpan el término, esas encuestas dirigidas así, hay que tener mucho cuidado, porque entonces esas firmas encuestadoras lo que hacen es que con parcialidades tan evidentes pierden la credibilidad. La gente no cree en ellas. Eso así, entonces cuando cuidado, quizá obedezca el trabajo de investigación que se haga, obedezca la verdad, no se le va a creer. Así es, mucho cuidado con eso, Lenin. Y hablando, por supuesto, de política, en este caso, Federico Antún Valle, pues asumió nuevamente la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano y llama a los disidentes de ese partido a que se sienten en la mesa del diálogo para sellar la unidad del Partido Colorado. ¿Seguro? Sí, él dice también que están dadas todas las condiciones para construir un polo opositor, porque es necesario que el escenario político está dominado por el Partido de la Liberación Dominicana, que pierde cada día en el electorado. Vamos a escuchar. El Partido Reformista instala su nueva directiva, aspiramos a ocupar nuestro espacio como partido de oposición y ojalá poder trabajar lo suficientemente fuerte como para poder liderar la oposición del país y lograr el propósito de producir el cambio en el 2020. Las puertas del partido están abiertas para todo aquel que tenga su corazón sano, el propósito serio, honesto, claro, transparente, de desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del poder para producir el cambio. Bueno, Camilo, y ya cambiando de tema, hay que resaltar esta actividad, esta rueda de prensa que realizó el Banco Central en esta semana, pues anunciando ya lo que fue el 2017, el crecimiento que hubo de un 4.6% en cuanto a que establece también que pudo haber sido un 5% de no ser con este problema, estos fenómenos naturales, pudo haber sido un 5%, pero de igual manera fue un crecimiento favorable y prácticamente único en la zona. Sí. Hay que resaltar. Precisamente, Lenin, estuvimos presentes ahí en ese informe que rendía el gobernador del Banco Central. Así es. Afirmaba él en ese momento que ciertamente crecimos por encima de América Latina, y como usted apunta, que si no hubiese sido por las pérdidas generadas en el sector agropecuario, por los fenómenos Irma y María, hubiésemos cerrado el 2017 por encima del 5%. Así, vamos a ver seguidito lo que dijo Gabriel del Río, que entiende que el crecimiento impacta positivamente a la población, pero el dirigente político César Cedeño, afirmó que el alza solo se refleja en el bolsillo de un grupo, posición que fue rechazada, por supuesto, por el administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster. Vamos a ver. Saludamos esa posición de Valdés Albizus, que es clara. La economía mejora, Producto Interno Bruto mejoró, nos sentimos contentos de esa mejoría, pero él, como todos nosotros, hemos estado insistiendo que hay que derramar esos beneficios que tiene el país en nuestros trabajadores. Pasa que eso no lo perciben los de abajo. Ese es un crecimiento que se queda en 2 o 3, pero cuando tú vas abajo y tú tienes que comprar el gas a 125 pesos, que antes era 25 pesos, cuando tú tienes que comprar un plátano a 20, a 25 pesos, eso no se siente, ese crecimiento. Hay una distribución equitativa de crecimiento, porque obviamente hay sectores que de una manera u otra sintieron más los efectos de los ciclones. Por ejemplo, nosotros representamos el sector agropecuario. Es lógico que los ciclones impidieran que un crecimiento que se proyectaba para ser de un 10% se quedara un crecimiento de 5.9%. Bueno, Camilo, hay que agradecer realmente, o no agradecer, hay que pues estar positivo con estas informaciones y solamente nos resta desear que real y efectivamente este crecimiento pues se traduzca hacia los más necesitados y no quizás con dinero en los bolsillos, porque eso es lo que mucha gente que no entiende nada de esto, dentro de lo que me incluyo, piensa. Quizás que tenga mucho dinero la gente en los bolsillos, pero lo cierto es que con un sistema de salud efectivo, centros de salud que funcionen para los pobres, escuelas adecuadas para los pobres y una serie de servicios básicos
que si se tienen de manera eficiente, pues podemos decir que el crecimiento económico está llegando a quien tiene que llegar realmente. Precisamente esa es la gran disyuntiva que hay en la República Dominicana, porque en los últimos años, podríamos decir en la última década, hemos visto cómo nuestra economía, que es halagüeña, muy halagüeña y prometedora, ha crecido, se podría decir, vertiginosamente con relación a los otros países, a América Latina. Así es. Entonces, no está llegando ese crecimiento donde debe llegar, porque si el turismo es el renglón, el principal renglón que creció en el país, así es. Si la agropecuaria creció también, el sector construcción, de ahí se deriva la creación de más de 20,000 empleos. Entonces, eso tiene que reflejarse en la economía de cada hogar dominicano, como usted apunta. Entonces, parece que el crecimiento económico lo están dilapidando, se está yendo por la ventana y no le está llegando a los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Pero hablando de este tema precisamente, el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, José Grullón Estrella, expresó su rechazo a la explotación minera en esa provincia por parte de la empresa Golan Quex. El religioso señaló a través de una carta que la explotación de la mina no supone el desarrollo humano y económico de la provincia de San Juan de la Maguana, por lo que él exhorta a que se favorezcan otras actividades para la subsistencia de los pobladores de esta zona. Dicha explotación afecta a más de 500,000 tareas de tierra con vocación que tiene esta provincia, conocida como el Granero del Sur, por su tradición en la siembra de habichuelas y otros productos agrícolas en la República Dominicana. Bueno, Camilo habló por 100 años. Y qué bueno, porque el ministro de Energía y Mina ha dicho que si el pueblo de San Juan no quiere explotación, pues no la habrá. Entonces, ya el pueblo ha hablado y ha dicho que no la quiere, porque es más, como dicen un adagio popular en nuestro país, es más la sal que el chivo. Entonces, se ha dicho que se ha gastado supuestamente en las investigaciones acerca de si se puede explotar esta zona, de que muchísimo dinero, pero ¿dónde está ese dinero que han invertido? Y qué pena que se pusieron a inventar y a hacer investigaciones sin saber si finalmente se iba a aprobar esta explotación, porque pienso, y la lógica dice, que se supone que debe de comenzarse por el Ministerio de Medio Ambiente, quien es que primero tiene que decir si se puede o no, y luego hablamos de lo demás. Y se ha comenzado al contrario. Se comenzó aprobando la explotación para luego hacer el estudio de factibilidad de suelo. Yo diría que era para ver la reacción del pueblo, Camilo. Eso fue para... Pero que ya aquí no tenemos espejitos, ya los espejitos no se cambian, no se cambian. Este pueblo está muy, muy al pendiente de lo que sucede con sus riquezas, con sus ciudadanos y las cosas importantes que se deben de tener en cuenta, las riquezas de nuestro país. No podemos seguir permitiendo que se la lleven así. Tenemos como ejemplo de muy mal gusto la explotación de Loma Miranda, donde eso trajo como consecuencia. No, y entonces con el cuento de que ay, esa sector, esa provincia, la zona donde está, va a estar disfrutando de mucha riqueza, mucho empleo. Mentira, lo que hay mucha contaminación y enfermedades. Es más pobre porque lo que te pudo haber generado y el dinerito que pueden haber dado se lo dan a los funcionarios, no, y se lo dan a los funcionarios para que aprueben ese tipo de sinvergüencería. Entonces, ese pueblo, esa provincia es cada vez más pobre precisamente por la falta de política en el renglón minería, porque yo estoy seguro, y lo sabe todo el mundo, que el 5% que establece la Constitución por ley de que debe destinársele a la provincia, al pueblo donde se lleva a cabo la explotación minera, no está llegando. Al contrario, hay más contaminación, hay enfermedades, hay más polvo. El pueblo es cada vez más pobre, señores, porque a nadie le importa, lo que le interesa es el dinero. Bueno, Camilo, el empresariado ha dicho presente en este tema
el empresariado nacional, que al parecer tampoco está de acuerdo con esta explotación. En este caso, espérate, porque no sea tan incrédulo, la Asociación de Industrias de la República Dominicana ha reiterado el compromiso de las empresas de ese sector con la sostenibilidad ambiental. No es un objetivo de rentabilidad, sino que es una responsabilidad social en la que se encuentran insertas sus actividades productivas y al interior de las empresas mismas. Campos de Moya indicó que esto incluye acciones hacia adentro y hacia sus colaboradores, su capital humano y hacia afuera de las empresas. Bueno. Nos alegramos, Camilo, aunque tú parece ser que no crees mucho en eso, lo que pasa en esa posición del empresariado, pero bueno. A veces es que se toman posiciones públicas, mediáticas y de manera hipócrita, porque con hipocresía, porque el mismo presidente de la República manifestó una posición de que ni él mismo estaba de acuerdo. Entonces, ¿quién es que está de acuerdo con esa explotación? ¿Los sanjuaneros? Bueno, yo no entiendo. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero déjame ponerte la inyección a ver si no te duele. Bueno, Camilo, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir con el contenido de este espacio y detrás de la pausa, que hay que hacer una, por supuesto, venimos con Amy Reyes, quien tiene un trabajo especial acerca de este tiempo, de esta nueva prórroga, o de esta prórroga más bien, que ha pedido el Procurador General de la República con el caso de Odebrecht. No se muevan. Equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Gracias, Lenny y Camilo. Así es, vuelve a resonar el escándalo Odebrecht tras la solicitud de prórroga por parte de la Procuraduría General de la República para presentar acusación en contra de los imputados en el pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht al juez de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, para que éste otorgue un plazo de 4 meses más para presentar acusación en contra de los 14 imputados. Solicitud que ha desatado un avispero en diferentes sectores del país, llevando a reaccionar al movimiento Marcha Verde, al expresidente Hipólito Mejía, entre otros, que muestran su total desacuerdo a tal pedimento de la Procuraduría. Sea usted juez del siguiente reportaje. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, pidieron 4 meses más para presentar acusación, alegando que esperan documentaciones internacionales y para depositar la instancia en contra de los imputados, quienes se encuentran en libertad tras variárseles la prisión preventiva. Recordamos que en junio del pasado año el juez había otorgado un plazo de 8 meses al Ministerio Público para presentar la acusación, el cual vence el día 8 de febrero. En tanto, el expresidente Hipólito Mejía dijo que el expediente sobre el caso de corrupción Odebrecht fue hecho para que se cayera ante los tribunales, al considerar que el 90% de los que deberían estar involucrados y los que deberían estar presos no lo están, ya que el Ministerio Público sometió a varios funcionarios, exfuncionarios, legisladores y dirigentes políticos por el caso de los sobornos Odebrecht. Creo que es lamentable para este muchacho, que yo lo consideraba como un sobrino mío, al procurador. Yo pienso que ese expediente ha sido muy mal manejado en todos los órdenes de la palabra. En otro lado, aquí no.
¿Cómo tú le sales a esta población que para buscar papeles hay que durar 3 meses más? Vamos a durar 10 años buscando papeles. Ese expediente de show, es un show. Un show porque todo el mundo sabe que el 90% de los que debieran estar presos e involucrados no están. Número 2, no era necesario hacer un espectáculo metido en las casas de muchísimos dirigentes, en el techo de muchos de ellos, incluyendo a Temo. Se entiende que Temo es del PLD, pero yo considero que eso es indignante e irresponsable. Y pasearlo por la ciudad es un espectáculo denigrante, inhumano e irresponsable. Entonces, cualquier cosa que se derive a eso, yo le doy el mismo tratamiento. Un show, un espectáculo desagradable, en un país que todo el mundo sabe quiénes somos y en qué estamos. Asimismo, el diputado de Ultramar, Marcos Cross, consideró que el Ministerio Público ha tenido tiempo suficiente para conseguir las pruebas que dice tener sobre la responsabilidad penal de los implicados en este caso. Que ellos han tardado bastante. El juez que lleva el caso, le dio 8 meses para hacer la investigación y presentar los cargos contra los que están imputados y que tienen prisión preventiva algunos y luego salieron cuando fueron en apelación. Sin embargo, yo creo que la amplitud que pide el procurador para seguir el proceso de investigación es de ley, solo que pedirle ahora a países del extranjero que le suministren datos de las cuentas bancarias o de los movimientos que tengan los familiares al respecto, si no lo ha hecho antes, que sea que ahora lo esté divulgando, creo que es tarde. En cambio, el procurador justifica la prórroga por la solicitud hecha a Argentina, Panamá y España de informes sobre productos financieros de los 14 imputados en el caso, así como de hijos, yernos, esposas, hermanos y parientes allegados, cuya solicitud incluye 34 personas y 51 empresas vinculadas a los procesos por los 92 millones de dólares que la empresa admitió haber pagado entre el año 2001 y el año 2014. En las cartas rogatorias para subvencionar pedidos de cooperación jurídica internacional en materia penal, John Alain Rodríguez pide a las autoridades de los referidos países manejar el contenido de los informes de manera confidencial. En tanto, diputados opositores emplazaron al procurador a dar a conocer los nombres de los que estarían disponibles en las investigaciones que realiza la Procuraduría para llegar hasta las últimas consecuencias. Fidel Santana y Amado Díaz advirtieron que era un proceso político que no tenía el rigor jurídico de una investigación seria, ya que no tenían la intención de condenar con todo el peso de la ley a los responsables de recibir sobornos por parte de Odebrecht. El colectivo Marcha Verde se concentró el pasado domingo frente al Palacio Nacional reclamando el fin de la corrupción e impunidad y pidiendo justicia en el caso Odebrecht en el país, donde los imputados generalmente son políticos y empresarios. Otro que se sumó a los reclamos fue el dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y diputado Ito Bisonó, declarando que del caso Odebrecht el pueblo lo que demanda es justicia, no plazos. Expresó que en todos los demás países donde hubo escándalo de dicha empresa, ya los imputados e involucrados han sido sometidos debidamente a la justicia. De tal manera expresó que el pueblo no quiere plazos, quiere investigaciones, consecuencias y presos, y que el Ministerio Público ha tenido tiempo de sobra. En cambio, el procurador responsabilizó a los jueces de que no haya ningún preso por el caso Odebrecht, ya que han hecho las investigaciones necesarias, pero no son ellos quienes toman la decisión final. Aquí decimos, algunos, caramba, no hay personas presas. Caramba, los mismos documentos que enviaron, o menos, a todos los países son los que han mantenido en otros países personas bajo arresto. ¿Por qué aquí no? No es por falta de voluntad. Veamos por falta de qué. Asimismo, dijo que no descarta interrogar a los ejecutivos de Odebrecht para fortalecer el expediente contra los imputados por los sobornos pagados por esta empresa brasileña entre los años 2001 y 2014. La audiencia para conocer la solicitud de prórroga de 4 meses más hecha por la Procuraduría fue fijada para el próximo 6 de febrero.
El procurador Jean Alain Rodríguez afirmó que en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, República Dominicana ha hecho más que otros países en los cuales ésta ha incurrido en el mismo delito. Además, aseguró estar confiado en que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, les otorgue los 4 meses más que han solicitado para concluir el expediente, ya que el éxito de la misma, según él, depende de la colaboración de organismos internacionales y locales, debido a que es difícil perseguir el delito de la corrupción. Lo que parece que el tiempo que el caso ha estado en el limbo no ha sido suficiente para terminar de esclarecer y reunir pruebas contundentes para judicializar a los implicados en este caso y escándalo de corrupción. Gracias y hasta la próxima. Bueno, Camilo. Bueno, yo le puedo decir se ha armado un avispero con este asunto, la Marcha Verde se activó de nuevo y nadie le cree al procurador que realmente está recolectando ninguna prueba. Qué pena, Camilo. Eso ha causado revuelo específicamente en la clase jurídica. Claro, porque la política, ¿dónde la dejas? Sí. Digo, la política de la oposición. Correctamente, entonces hay muchos juristas, muchos abogados que han dicho que esta prórroga que ha pedido el procurador para presentar querella formal o las pruebas fehacientes contra los imputados en Odebrecht, lo que se ha interpretado o significa para ellos una táctica dilatoria para que no sean llevados a la cárcel los verdaderos culpables del caso Odebrecht. Un día será. Así es, un día será y tendrán que tomar una decisión, una determinación y bueno, veremos a ver qué pasa. Señores, vámonos ahora con nuestra entrevista de fondo, ¿verdad, Camilo? Así es, así es. Que tendremos a Peregrín Castillo, quien es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y con quien Camilo estará conversando en unos momentos. No se lo pierdan. Bien, amables televidentes, tal y como habíamos anunciado al principio, está con nosotros en Enfoque 16 el doctor Peregrín Castillo, quien es exdiputado de nuestro país, exministro de Energía y Mina, actual vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, del Polo Patriótico y del Movimiento Tricolor. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy contento de encontrarme aquí en Enfoque 16, Camilo, en tu compañía, enviándole un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio de televisión orientador. Doctor, como el tiempo en televisión es corto y con usted hay que aprovecharlo al máximo, quisiéramos comenzar hablando pues de política y quiero preguntarle, me permito preguntarle, en torno a la ley de partidos políticos en la República Dominicana no disponemos de esa normativa y quisiéramos saber su opinión, ya que no tenemos esa ley y qué significa para la democracia nacional que no dispongamos de esta normativa cuando faltan apenas 2 años para las elecciones generales del 20. La democracia dominicana está muy erosionada, muy deteriorada, severamente golpeada, porque en el año 2010 el país se dio una nueva constitución, el 26 de enero, y esa constitución introdujo una serie de cambios importantes para fortalecer la democracia, sobre todo lo relativo a la democracia participativa. También tomó medidas para garantizar que el proceso de competición político-electoral dentro de los partidos y entre los partidos fuera más equitativo, más transparente, más democrático. Lamentablemente, a pesar de que el marco constitucional le dio un gran impulso a esa visión, los actores políticos no han sido consecuentes y entonces han optado por boicotear la Constitución de la República. Debió hace años aprobarse no solamente la ley de partidos políticos, no solamente una nueva ley electoral, debió aprobarse la ley que regula el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, el derecho de petición, es decir, todas las herramientas que transforman
la democracia dominicana de una democracia representativa en una democracia representativa por un lado y participativa por otro. Con la ley de partidos políticos se está desarrollando un debate, igual que con la ley electoral, que en el fondo está enmascarando el debate real, que es el debate crucial, y lo digo en mi condición no solamente de dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, sino de vicepresidente del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana. El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana elaboró un documento, propuesta, donde se enfocaban estos aspectos medulares. Miren, aquí no va a haber verdadera democracia mientras la política siga costando lo que está costando. La política dominicana cada día cuesta más. ¿Quiénes son, en definitiva, los que pueden competir? Los que tengan más recursos, los que tengan más dinero o el apoyo de los grupos poderosos que se convierten en los hechos, en los grandes electores. Y eso tiene implicaciones muy serias para no solamente la institucionalidad del Estado, sino también para el ejercicio mismo de la soberanía popular y de la soberanía nacional. Aquí tenemos entonces una propuesta, una discusión alrededor de la ley de partido y de la ley del sistema electoral que gira alrededor del concepto de primarias abiertas, concurrentes y reguladas por la Junta Central Electoral. Es decir, simultáneamente todos los partidos llamados mayoritarios elegirían ese día, un día escogido, sus candidatos, sus autoridades. Eso evidentemente tiene muchas implicaciones. Ya se ha dicho que es inconstitucional y yo creo eso mismo, que por decisiones que se han tomado en esta materia, ya eso fue declarado inconstitucional. Pero ese aspecto también tenemos que complementarlo y reforzarlo con otro aspecto que es medular. Es inconstitucional porque el mandato de la Constitución manda además a que se reduzcan los costos de la política. La Constitución le dio a la Junta Central Electoral el poder regular los tiempos de la campaña. Mientras más dura una campaña, más costosa es. Los gastos que se pueden, los topes de inversión en campaña, para que tengan límites, y el acceso equitativo a los medios de comunicación, porque sabemos también que ahí hay una profunda distorsión que mina, debilita la democracia dominicana. Las primarias abiertas son exactamente la negación de todo eso. Unas primarias abiertas, concurrentes, simultáneas, regidas por la Junta Central Electoral, equivale a una elección anticipada. En otras palabras, equivale a duplicar los costos de la política, porque los candidatos van a tener que hacer campaña nacional para poder obtener la candidatura y después entonces hacer una campaña con los candidatos de otros partidos. Eso es independientemente de todas las brechas, todos los márgenes que se abren para maniobras antidemocráticas, como por ejemplo maniobrar para bloquear candidatos o para escoger candidatos, ya no de tu propio partido, sino de las formaciones contrarias. ¿Quiénes están detrás de esta maniobra? Bueno, hay un sector del gobierno, del Palacio, que ha estado insistiendo, sobre todo el presidente lo ha asumido, como un elemento, un argumento de que así el pueblo puede participar en la renovación de los partidos. Yo personalmente, por la experiencia que tengo en política, que es mucha, y en candidatura, que es mucha, porque fui 5 veces diputado y fui 7 veces candidato a posiciones congresionales y una a presidencial, le puedo decir que no es verdad que con ese método se renuevan los partidos. Lo único que va a pasar es que va a haber 3 grandes electores reales. El propio gobierno, con los recursos públicos, que es siempre un jugador poderoso en cualquier proceso político.
los grupos económicos más poderosos del país, sí, los poderes plutocráticos, oligárquicos, que han demostrado que están actuando en forma concertada para poner y quitar candidatos. Y un actor que siempre está presente en las elecciones dominicanas y en la de muchos países, que es el crimen organizado. Entonces, esto tiene implicaciones muy serias porque ustedes han visto que el país este año el año pasado fue sacudido por un movimiento que está luchando contra la corrupción y la impunidad, el Movimiento Verde. Y hay muchos sectores de la vida nacional que quieren que se reduzcan los espacios de corrupción, los espacios de impunidad. Bueno, pues resulta que la corrupción en República Dominicana, la impunidad en República Dominicana, no son fenómenos que se dan alrededor de algunos casos graves. Nuestro país tiene serios problemas porque la corrupción nuestra es corrupción estructural, corrupción sistémica, corrupción cultural. Hay una cultura de corrupción pública y con conexiones muy profundas con corrupción privada. ¿Dónde empiezan a gestarse los grandes casos de corrupción? En las campañas electorales. En las campañas electorales. Entonces, queremos un Estado más transparente. Queremos un Estado donde haya menos corrupción. No voy a decir donde no haya corrupción porque eso sería iluso. Queremos un Estado donde las instituciones funcionen mejor al servicio de los ciudadanos y no de los propios funcionarios y de sus asociados. Entonces necesariamente eso pasa por una reforma político-electoral, de esas reformas que duelen, reformas de verdad. Hay que reducir los costos. El dinero no puede ser tan decisivo en los procesos electorales. El acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación es un tema muy importante. Correcto. No puede haber una verdadera democracia donde, por ejemplo, la tarifa política electoral se triplique con relación a la tarifa comercial. Y en el fondo opera eso como una barrera de acceso, porque a los candidatos y a los partidos se les pide que paguen 3 veces lo que paga una empresa que está haciendo una campaña publicitaria. Y se les pide que paguen adelante, pero cuando se quiere hacer el favor, entonces se les regala como un favor. En realidad no están regalando nada. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay un serio problema porque no hay un acceso equitativo a medios y eso distorsiona la democracia. Algunos países han resuelto esto y es una propuesta de la Fuerza Nacional Progresista que asumió el foro de partido alrededor de una figura que se llama la figura de la servidumbre electoral del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el Estado. Correcto. Y el Estado lo concesiona a las empresas privadas para que lo gestionen. Entonces, en las campañas electorales, como está implicada, hay una función esencial de la democracia. Es nuestra opinión que debe establecerse una franja horaria donde todos los partidos, todos los candidatos coloquen su publicidad en condiciones de equidad, en condiciones incluso en algunos países hasta gratuitas. Entonces ningún partido puede abusar de eso porque finalmente la campaña se hace en el espectro radioeléctrico. ¿Quién gana? Bueno, ganan los partidos que tengan más capacidad de preparar, no campañas de saturación, de apabullamiento, de percepción de que este es el que va a ganar, no, sino los que tengan las mejores propuestas. Precisamente, doctor, ante esta realidad que usted plantea, bien sabido que es así. El que más recursos tenga, el político, el partido que más recursos tenga, es el que tiene mayor posibilidad en la República Dominicana, precisamente porque carecemos de una normativa que no regula el sistema político partidista. Ante esta realidad, reitero, quisiéramos saber, sin ánimo de pesimismo, de llegar nosotros al 2020, donde se aproximan unas elecciones generales que por demás son complejas,
si no tenemos esa normativa en términos de transparencia, ¿qué significaría para el país? Y si es cierto, considera usted que la Junta Central Electoral tiene los mecanismos legales y jurídicos como para impedir que se gasten los recursos públicos en campaña. La Junta tiene un poder reglamentario que le otorgó la propia Constitución. No lo ha usado. Yo creo que el primer intento se hizo en las elecciones del 2010, pero hubo una reacción en contra de los propios partidos y sobre todo de los poderes económicos que no querían que la Junta usara ese poder reglamentario. Pero se ha visto, los actores políticos no quieren aprobar una normativa apropiada y entonces yo particularmente entiendo que la Junta tiene ese poder. Esa propuesta fue de la Fuerza Nacional Progresista, lo quiero destacar, darle ese poder a la Junta para que regulara, porque es muy difícil que los partidos que tienen el control del Congreso, a su vez, se autolimiten. Es muy difícil que no hagan una ley a su medida o a la medida de lo que son las prácticas de conchupancia que se dan en República Dominicana. Porque la política dominicana cada día es más inauténtica. Tú te recordarás, llegaste a verlo cuando niño, la lucha libre internacional. Correcto. Que era un espectáculo. Realmente no era una lucha real, era un espectáculo donde se entretenía a la población. Y la política dominicana cada día se parece más a esa lucha libre internacional. Ese espectáculo, doctor. A ese espectáculo que es un espectáculo cínico porque los grandes electores son los que están decidiendo, no el pueblo, quiénes son los candidatos y cómo van a ganar y en qué condiciones. Y imponen la agenda. Imponen la agenda, no es el ciudadano. Porque, y esto nos remite al problema de fondo, que es el problema de la soberanía. En la Constitución se dice de manera solemne que la soberanía reside en el pueblo. Pero los actores políticos no creen eso, en su conciencia no creen eso. Creen que la soberanía real, el poder real está o en los poderes externos o en los poderes fácticos locales. Tienen una visión patrimonial de la función pública, del Estado. No digo que en todos los partidos no haya gente correcta, gente que cumple con sus responsabilidades, que cumple con su deber, que respeta el patrimonio público. Pero hay una cultura de que la función pública le pertenece al funcionario que la ganó. Si fue designado, entiende que eso le pertenece, eso es mío. Porque la política dominicana gira alrededor del concepto de lo mío, doctor, no de lo nuestro. Entonces, ¿qué pasa? El que va a una función pública, usa esa función pública para su aprovechamiento personal, y eso implica también para tratar por todos los medios de retener el poder usando la función pública. Eso es lo que hace que el Estado dominicano, tú me preguntas del 2020, bueno, yo te voy a dar mi diagnóstico de una persona que estaba en política por muchos años, que conoce el sistema político, que ha tenido posiciones propias, posiciones críticas. El sistema político está en una fase de derrumbe. Está inutilizando, está maniatando, está liquidando la capacidad del Estado dominicano de cumplir sus fines esenciales. El Estado dominicano cada día está más limitado, resulta más inoperante para asegurar la vida y las propiedades de los ciudadanos, hacer cumplir razonablemente las leyes, hacer justicia, que es un elemento muy importante, cuidar las fronteras, gestionar adecuadamente los recursos naturales y los espacios de la República. Tú lo ves en todas las áreas. Y eso es resultado de ese modelo de política que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho y de un modelo de negocio rentista.
Nosotros, el Banco Central nos dio unos números, de esos números que deberían entusiasmarnos. La economía dominicana crece 6.5. Lo que no dice el Banco Central es que la concentración de la riqueza del país crece más que la economía. Entonces tú tienes un país, millones de dominicanos, que están trabajando, esforzándose, haciendo lo que pueden para mejorar sus condiciones de vida, pero eso es fruto del crecimiento, que es un esfuerzo colectivo de toda la sociedad produciendo bienes y servicios, se van quedando en manos de minorías privilegiadas porque el Estado no tiene un buen mecanismo de distribución. Al contrario, hay unas distorsiones absurdas. Tú te vas a las cuentas nacionales y vas a ver que el Estado dominicano está invirtiendo mucho en subsidios, Bonolú, Bonogás, Solidaridad, y tú dices, bueno, pero este es un Estado que está tratando de cumplir con su deuda social. Falso. Ese esquema se mantiene y al mismo tiempo el mercado laboral está desnacionalizado. Aquí tenemos 1 millón, 1,5 millones de nacionales haitianos, la mayoría, y hay también de otras nacionalidades. En áreas tan sensibles como agricultura, construcción, turismo, sector terciario, ya hay un proceso brutal de desnacionalización del mercado laboral. Tú dirás, ¿y cómo me afecta a mí? Bueno, a los amigos y amigas que están oyendo este programa, eso lo afecta de manera directa. Es bueno que tengan conciencia que el salario real por poder de compra de los dominicanos hoy, en el 2018, es equivalente por poder de compra al salario de 1992, de 1990. Entonces tú te dices, pero entonces, ¿qué distorsión es esta? ¿Cómo es que nosotros, siendo la economía que más crece, tiene esa situación? ¿Cómo todos los años, en los últimos años, están saliendo del país más de 100,000 dominicanos y dominicanas con calificación laboral, con visa de residencia a los Estados Unidos, a Canadá, a Europa? ¿Por qué? Una estructura salarial atroz. Estamos formando gente para que se vaya, no para que se inserte, no para que produzca aquí, para que haga su vida aquí. Mira, contra la República Dominicana se está cometiendo un crimen internacional. Porque todos aquí, todos los actores sabemos, o deberíamos saber, que República Dominicana no puede cargar con el peso enorme, aplastante de un Estado fallido. Precisamente, doctor, en esa dirección quería preguntarle, primero, si esta política clientelar que históricamente se ha llevado a cabo en la República Dominicana, si es que ha dado al traste que cuando sectores externos financian las campañas políticas, es lo que ha dado al traste con el nivel de corrupción que tiene la República Dominicana, porque el funcionario llega a la posición a recuperar sus recursos más que hacer un servicio social y legislar o ejecutar políticas a favor de la población. Y precisamente en esa dirección, cuando hablamos de términos de las políticas migratorias, precisamente ahora el gobierno tiene una carga, porque ustedes como Fuerza Nacional Progresista denunciaron que ha habido una extensión, una prórroga en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Para que por favor me conceptualice esa pregunta. Realmente hay un serio problema, muy serio, porque en la visión de la cultura política dominante, la función pública es percibida como el patrimonio del funcionario que la ostenta, que le da derecho a obtener ventajas, beneficios de algunos que son lícitos, aceptables, y otros que son totalmente ilícitos y que chocan con los intereses generales. Porque está esa visión muy acentuada de lo mío,
la política de los míos. Fíjate que se dice con mucho desparpajo, la política de los míos, cuando en esencia la política es la política de los nuestros. ¿Qué pasa? Eso también tiene que ver mucho con la conformación de la economía dominicana. Mira, la economía dominicana es una economía que crece todos los años, pero cada día está más controlada por pocos intereses. Aquí hay estudios que acreditan que en 12 áreas estratégicas de la economía hay altos niveles de concentración, monopólicos u oligopólicos. Y esos oligopolios y monopolios significan costos que lo pagan las personas. Los amigos que nos están oyendo tienen que saber que están pagando unos costos ocultos, unos sobrecostos incluso, por la existencia, por el predominio de monopolio y oligopolio. Y eso se ve en el combustible, se ve en la electricidad, se ve en el transporte, se ve en el costo del dinero, en el cemento, la varilla, la pintura, se ve en las telecomunicaciones, se ve en casi todas las áreas sensibles de la economía. Cuando tú sumas todos esos costos, ya sabemos por qué no podemos competir en el exterior. ¿Por qué? Porque, repito, unas cuantas grandes empresas controlan, yugulan los mecanismos clave de la economía. Y eso hace que el país no pueda competir. ¿Qué ha pasado? Bueno, entonces la estrategia ha sido atrincherarse en la isla de Santo Domingo. En vez de pensar en exportar, en vez de pensar en penetrar los mercados de Norteamérica, los mercados europeos, los mercados centroamericanos, los mercados del Caribe, los otros mercados importantes del mundo que están abiertos. Aquí no se está pensando en eso. Y no se puede pensar en eso porque, repito, hay unos sobrecostos muy altos y es muy difícil tú competir cuando tu costo país es muy alto. Entonces, ese es un tema medular que los dominicanos tenemos que entenderlo si queremos realmente en el futuro tener país. Entonces, eso nos lleva al otro tema, al tema de la migración. Ese modelo de política y negocio es el que está sacando hacia el exterior el mejor recurso humano. Para evitar conflictos, para evitar que se profundicen los problemas, entonces se abren las válvulas de escape de la emigración dominicana y se le pide incluso a los inmigrantes que nos manden recursos. Pero al mismo tiempo, ese dominicano que está siendo desplazado es sustituido por una mano de obra que viene desde el país más pobre del hemisferio. Entonces el resultado neto en términos nacionales es un proceso realmente de empobrecimiento. La economía puede crecer muchísimo, pero la población no mejora sus condiciones de vida. La mayoría de la población, la que no puede emigrar al exterior, no mejora sus condiciones de vida. Entonces, ese es el gran dilema que tenemos los dominicanos. Nosotros hemos advertido que eso solo se puede revertir, se puede frenar. Primero con un movimiento de resistencia nacional. Se sabe que Haití colapsó como Estado. Lo sabe todo el mundo aquí. Lo saben los líderes, lo sabe el presidente Fernández, el presidente Medina, el presidente Mejía, la cúpula empresarial, la cúpula eclesiástica. En Haití los dirigentes haitianos lo saben también. Y la comunidad internacional, todo el mundo lo sabe más que nosotros. ¿Qué pasa? Ante ese drama, porque es un drama doloroso, penoso, se está optando por un camino que es el más irresponsable, un camino que es evasivo, un camino que va a resultar un camino trágico. ¿Por qué? Porque a ese problema geopolítico que se fue gestando con el paso de los años y que involucra la responsabilidad de potencia, de organismos internacionales y de la propia clase dirigente haitiana, se le quiere buscar una solución dominicana. Y eso es sacrificando a millones de dominicanos.
Ellos entienden que lo pueden hacer, porque su poder es tan grande que lo pueden hacer. Yo creo que se están equivocando y que lo que van a generar es una situación que no es justa para nadie. Y el pueblo dominicano es el que más tiene que perder con esta situación. Pero también el pueblo dominicano va a defenderse, se va a manifestar, va a afirmar su voluntad de seguir siendo un pueblo libre, soberano, independiente. Está siendo traicionado, está siendo entregado, está siendo, vamos a decir, ofrendado como víctima expiatoria de los pecados de los poderosos de la tierra, pero con complicidades locales. Entonces, eso es grave. Eso que está pasando es grave y ya llega un punto. Por eso yo ni siquiera le pongo mucha atención al tema del 2020. Recordemos que ya en el 2022 se va a conmemorar una fecha infausta en la vida nacional, que fue la primera ocupación haitiana. Te vas por todo el país y habla con la gente, como lo estoy haciendo yo, y vas a confirmar la preocupación creciente. La gente ni siquiera sabe, porque imaginarse que nos estén entregando es como algo tan grande, tan inquietante, como impensable. ¿Cómo puede ser que el liderazgo en el que nosotros hemos confiado, al que le hemos dado el poder, al que le hemos dado la autoridad para que nos represente ante el mundo, nos están entregando? Y no es solamente el liderazgo político. Ojo, hay un fallo en el liderazgo político grave del gobierno y de la oposición. En el caso del PLD es más serio porque es un partido que se fundó exactamente para todo lo contrario. Un partido de liberación nacional que puede terminar, si no reacciona y rectifica, como un partido de liquidación nacional. Pero también te vas a los grupos empresariales, a sectores eclesiásticos, a sectores intelectuales. Y por un lado tú percibes miedo o incapacidad o parálisis, pero por otro lado también hay cierto cinismo. Porque entonces le dicen al pueblo, bueno, pero el problema es que el pueblo no reacciona. El pueblo no se supone que el ciudadano común está en condiciones de reaccionar. El que tiene que reaccionar es el que está en posición de autoridad. El que tiene que orientar, el que tiene que alumbrar los caminos, son los guías. Y no lo están haciendo. El liderazgo del país, en ese sentido, político y no político, está fracasando. Bueno, doctor, decirle que de verdad para conversar con ustedes y muchos temas faltaría mucho tiempo, porque como usted podrá saber, o no sabía, que falta una cantera de preguntas, pero por razones de tiempo, doctor, hemos llegado a la parte final de este espacio que le hemos cedido. Pero la invitación queda abierta. Muchas gracias por la invitación y estoy a la disposición. Muy bien. Este espacio queda abierto a su entera disposición para cuando le guste, le reiteramos, y de verdad que es placentera esta entrevista con usted. A ustedes, amables televidentes, continuamos con Enfoque 16. Bueno, Camilo, yo creo que ha sido más que contundente estas declaraciones del vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Peregrín Castillo. Así es sin desperdicio, pero decir que quedaron la mitad de la pregunta y los temas, porque es un vasto conocedor tanto de migración como de minería, y en el espacio no pudimos tratar tantos temas, pero igual es una entrevista sin desperdicio. El compromiso nuestro es mantenerlo a ustedes, amables televidentes, informados, y eso hicimos en una entrega más de este espacio. Así que la invitación para que el próximo fin de semana nos sintonicen nueva vez aquí en Enfoque 16. Bye, bye.